Las alarmas resonaron en el cuartel general de la Fuerza de Defensa Terrestre mientras el comandante Jake Morrison corría por los pasillos metálicos. Sus botas resonaban contra el suelo pulido mientras las luces de emergencia lo bañaban todo de rojo. Algo grave estaba sucediendo y lo sentía en los huesos. El oficial de comunicaciones había activado la alerta de prioridad 1, lo que solo significaba una cosa: el primer contacto con vida extraterrestre. Jake irrumpió por las puertas del centro de mando y encontró a docenas de técnicos trabajando frenéticamente en sus puestos. El almirante Ryan Cooper estaba de pie cerca de la pantalla principal con los brazos cruzados y el rostro pálido. El general Sam Parker caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado mientras la presidenta Lisa Carter observaba todo desde el enlace de vídeo seguro. ¿Qué tenemos?, preguntó el almirante Jake mientras se acercaba al grupo de oficiales superiores. Ryan señaló la enorme pantalla holográfica que dominaba el centro de la sala. Recibimos esta transmisión hace 30 minutos, Jake. Provenía de algún lugar más allá de nuestro sistema solar y la intensidad de la señal sugiere tecnología muy avanzada. La pantalla se encendió y Jake sintió que se le helaba la sangre al ver cómo un imponente cristalino se materializaba frente a ellos. La criatura medía al menos 3 metros de altura y tenía un cuerpo que parecía estar hecho de diamante viviente. Su voz resonaba en un inglés perfecto, aunque el tono transmitía una inconfundible sensación de superioridad. Saludos, especie primitiva del tercer planeta. Soy el alto árbitro Belin, en nombre del Consejo Galáctico. Su rápida expansión por los sistemas estelares cercanos ha llamado nuestra atención y nos resulta inquietante. Ninguna especie en desarrollo se ha propagado jamás con tanta rapidez sin la guía adecuada de las civilizaciones establecidas. Jake observó cómo el alienígena gesticulaba con brazos que brillaban como gemas preciosas. Detrás de Belin aparecieron imágenes de colonias humanas dispersas en 17 sistemas estelares diferentes. Nueva Shanghái en Próxima Centauri brillaba con las luces de la ciudad, mientras que las operaciones mineras en Wolf 359 mostraban complejos industriales masivos. Su especie ha establecido asentamientos en territorios que pertenecen a la supervisión del Consejo. Esta expansión no autorizada no puede continuar. Hemos observado su desarrollo tecnológico y, si bien es impresionante para una raza tan joven, representa amenazas potenciales para la estabilidad galáctica. El general Parker dejó de caminar y miró el holograma con creciente ira. ¿Quién se cree este fenómeno de cristal que nos dice dónde podemos y dónde no podemos ir?, murmuró en voz baja. El alienígena continuó su mensaje como si leyera la mente del general. El Consejo Galáctico está formado por 12 especies avanzadas que han mantenido la paz y el orden en esta galaxia durante más de 3000 años. Hemos guiado con éxito el desarrollo de cientos de civilizaciones y evitado innumerables guerras mediante una gestión adecuada de la expansión y la tecnología. Jake notó cómo el alienígena enfatizaba la palabra gestión, como si los humanos fueran niños rebeldes que necesitaban supervisión. El cristalino que se acercaba al dispositivo de grabación que capturaba su imagen y sus siguientes palabras provocaron escalofríos en todos. Por lo tanto, el Consejo ha llegado a un acuerdo unánime. Decisión. Con respecto a su especie. Tienen exactamente un año galáctico estándar para cumplir con los siguientes términos. Primero, deben cesar de inmediato toda expansión más allá de su sistema solar original. Segundo, deben someterse a la supervisión del Consejo y aceptar nuestra guía en todos los asuntos de desarrollo tecnológico. Tercero, deben aceptar la clasificación permanente como especie en desarrollo monitoreada bajo la protección del Consejo. La presidenta Carter se inclinó hacia adelante en su silla durante la videollamada. Su voz era firme, pero Jake podía ver la furia ardiendo en sus ojos. ¿Y si rechazamos su generosa oferta, almirante? Como respondiendo a su pregunta, la pantalla holográfica cambió para mostrar grabaciones de mundos devastados. Planetas con sus superficies convertidas en vidrio, reflejaban la luz de sus estrellas como espejos retorcidos. Enormes estaciones espaciales flotaban como escombros rotos mientras los restos de flotas otrora poderosas flotas flotaban a la deriva en el vacío como cementerios cósmicos. Estas imágenes representan el destino de las especies que decidieron desafiar la autoridad del Consejo. Belin explicó con el mismo tono. Alguien podría usar, para hablar del clima. El Imperio Caterine creía que su tecnología militar los igualaba al Consejo. Su mundo natal ahora sirve como monumento a la inutilidad de la resistencia. La República Ceprian creía que su velocidad y movilidad podrían protegerlos del Consejo. Justicia, sus dispersos supervivientes ahora mendigan migajas en los territorios del borde exterior. Jake contó al menos 6 civilizaciones diferentes en las grabaciones.
Cada una mostraba el mismo patrón de destrucción total. Mundos ardieron mientras sus poblaciones morían o huían al exilio. El mensaje era clarísimo: someténse o serán destruidos. El Consejo no desea añadir a la humanidad a esta lista de lazos de precaución. El alienígena continuó. Su especie es prometedora y, con la guía adecuada, podría llegar a ser valiosa. Contribuyentes a la civilización galáctica. Sin embargo, esta oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente. El almirante Cooper se acercó a la pantalla. ¿Cuánto tiempo tenemos para considerar su oferta?, preguntó, aunque el alienígena no podía oírlo. Belín pareció anticipar la pregunta. Tiene un año galáctico estándar para demostrar el cumplimiento de nuestros términos. Nuestras estaciones de monitoreo rastrearán toda la actividad humana durante este periodo. Cualquier intento de establecer nuevas colonias o desarrollar tecnologías prohibidas resultará en medidas correctivas inmediatas. El ser cristalino levantó un brazo y el espacio detrás de él se llenó de imágenes de enormes naves de guerra alienígenas. Las naves no se parecían a nada que los ingenieros humanos hubieran concebido jamás. Algunas parecían criaturas vivientes con curvas orgánicas y diseños fluidos, mientras que otras parecían formas geométricas que dolían al mirarlas directamente. Todas estaban repletas de sistemas de armas que probablemente podrían destruir continentes enteros. La flota del Consejo está lista para hacer cumplir nuestra decisión si es necesario. Esperamos que la sabiduría prevalezca y que la humanidad elija el camino de la cooperación en lugar del camino a la extinción. Esta transmisión concluye nuestra notificación oficial. Las futuras comunicaciones determinarán si nos reunimos como aliados o como conquistadores. El holograma parpadeó y se apagó, dejando al centro de mando en un silencio atónito. Jake observó los rostros de los líderes militares de la Tierra y vio la misma mezcla de conmoción e ira reflejada en cada expresión. Nadie habló durante varios minutos, mientras el peso del ultimátum alienígena los cubría como una pesada manta. El presidente Carter fue el primero en romper el silencio. Gente de opciones, quiero escuchar todas las posibles respuestas a esta amenaza. El almirante Cooper se aclaró la garganta. Señora presidenta, deberíamos considerar la negociación. El Consejo claramente tiene una superioridad numérica en tecnología. Quizás podamos llegar a algún tipo de acuerdo que permita una expansión limitada bajo su supervisión. El general Parker negó con la cabeza vigorosamente. Negociación infernal. Estos alienígenas simplemente amenazan con cristalizar todos los mundos humanos si no nos inclinamos y besamos sus pies cristalinos. Propongo que empecemos a preparar nuestras defensas y les demostremos que la humanidad no se rinde ante los matones. La capitana Amy Brooks dio un paso al frente desde su posición cerca de la estación de comunicaciones. Acababa de regresar del nuevo mundo colonial humano y su rostro era sombrío. Con respecto a ambos puntos de vista, puede que no podamos permitirnos el lujo de elegir nuestra respuesta. Mis fuentes de inteligencia indican que las flotas del Consejo ya se dirigen al espacio humano. No esperan nuestra respuesta. Jake sintió un nudo en el estómago. ¿Cuánto tardarán en llegar a nuestras colonias exteriores, Amy? Basándome en su aparente velocidad, probablemente de 6 a 8 meses, respondió. Se están posicionando para atacar múltiples objetivos simultáneamente si rechazamos sus condiciones. La sala estalló en una acalorada discusión mientras los oficiales debatían estrategias defensivas y opciones diplomáticas. Jake observó el rostro de la presidenta Carter mientras asimilaba la magnitud de la amenaza que enfrentaba la humanidad. La alienígena de cristal había dejado claro que esto no era una negociación, sino un ultimátum respaldado por una fuerza abrumadora. Finalmente, la presidenta levantó la mano para pedir silencio. Ya he escuchado suficiente debate. El Consejo ha dejado clara su postura, y nosotros también lo haremos. La humanidad nunca se ha doblegado ante los tiranos. Ya sea que vengan de la Tierra o de las estrellas, no empezaremos ahora. Sus palabras flotaron en el aire como una declaración de guerra. El Dr. Kevin Stone se secó el sudor de la frente mientras observaba el enorme prototipo de arma que colgaba en la bahía de investigación. El Centro de Investigación Prometeo llevaba 3 semanas trabajando sin descanso desde que llegó el ultimátum del Consejo. Mientras los políticos debatían y los generales planeaban estrategias defensivas, Kevin y su equipo desarrollaban algo que los extraterrestres jamás esperarían. Haz los cálculos una vez más, Sarah. Kevin llamó a la doctora Sarah Mitchell, que estaba encorvada. Su terminal. El arma parece bastante simple, una larga varilla de metal hecha de aleación de tungsteno, pero la física que la sostenía era revolucionaria.
Sara levantó la vista de la pantalla con ojos cansados. Los números cuadran. Kevin, al 12% de la velocidad de la luz, cada proyectil impactará con la fuerza de una pequeña arma nuclear. El sistema de puntería puede compensar la deriva estelar y los campos gravitacionales a distancias de hasta 50 años luz. La coronel Betalles entró en la bahía de investigación con una taza de café humeante en la mano y con aspecto de no haber dormido en días. Como enlace militar para el proyecto de luces, había estado presionando a los científicos con más ahínco que nunca. El destino de la humanidad dependía de su trabajo y todos sentían la presión. ¿Cuántas unidades podemos producir en los próximos 4 meses?, preguntó Beth Kevin mientras pasaba la mano por la lisa superficie del prototipo. Nuestras plantas de fabricación en la Luna y Marte se están reestructurando en estos momentos, respondió Beth. Podemos. 20.000 unidades listas para su despliegue en 3 meses. Cada mundo colonial humano recibirá al menos 10 plataformas de lanzamiento, además de computadoras de puntería y sistemas de control. El arma en sí era elegantemente simple. Una varilla de tungsteno de exactamente 1 tonelada se aceleraría a velocidades increíbles mediante una combinación de campos magnéticos y propulsores de antimateria. Una vez lanzado, el proyectil viajaría por el espacio como una lanza imparable, capaz de cruzar sistemas estelares en cuestión de días, en lugar de los meses que requiere una nave espacial tradicional. Kevin se acercó al almirante Tony Miller, quien estudiaba los gráficos de despliegue en una gran mesa. El almirante había llegado esa mañana para supervisar la fase final de pruebas. Y su presencia significaba que el proyecto había alcanzado los más altos niveles de aprobación gubernamental. Almirante, ¿cuánta confianza tienen nuestros mundos coloniales en este plan?, preguntó Kevin en voz baja, para que los demás investigadores no pudieran oírlo. Tony levantó la vista de sus gráficos con una sonrisa sombría. Tienen miedo, Kevin, pero también están enojados. El mensaje del Consejo se transmitió a todos los asentamientos humanos, y a la gente no le agrada que se les diga que necesitan permiso alienígena para vivir. Las milicias coloniales se ofrecen como voluntarias para ayudar a instalar las plataformas de armas. La belleza del proyecto Luces no solo residía en su poder devastador, sino también en su capacidad de sigilo. Las barras de tungsteno eran prácticamente indetectables una vez lanzadas, ya que no producían señales de motor ni emisiones de energía. Para cuando los sensores enemigos detectaran el proyectil, sería demasiado tarde para evitar el impacto. Sara mostró una pantalla holográfica que mostraba las rutas de vuelo previstas desde 17 colonias humanas diferentes hasta 12 mundos núcleo conocidos del Consejo. Los cálculos eran asombrosamente complejos, pero las computadoras de puntería podían procesar las matemáticas en tiempo real. Cada proyectil llegaría a su objetivo con segundos de diferencia, a pesar de ser lanzado desde sistemas estelares diferentes. El impacto psicológico será tan importante como el daño físico, explicó Beth al equipo reunido. Durante 3000 años, el Consejo ha sido el amo indiscutible de esta galaxia. Ninguna especie ha atacado con éxito sus mundos natales. Estamos a punto de cambiar eso drásticamente. Kevin observó cómo los técnicos cargaban el prototipo de arma en su tubo de lanzamiento. La prueba dispararía el proyectil a un gran asteroide en el sistema solar exterior para verificar la precisión del objetivo y los cálculos de impacto. Si la prueba tenía éxito, la humanidad poseería el primer sistema de artillería verdaderamente interestelar jamás desarrollado. La DRA. Lisa Rodríguez se unió al grupo con una tableta llena de informes de inteligencia. Como analista estratégica del proyecto, había estado estudiando la doctrina militar del Consejo y sus conflictos previos con otras especies. Sus hallazgos habían dado forma a todo el proceso de desarrollo. Todas las especies que el Consejo ha derrotado han seguido el mismo patrón. Lisa, explicó mientras consultaba datos históricos, recibieron un ultimátum igual que el nuestro. Pasaron meses preparando posiciones defensivas y reforzando sus fuerzas militares. Cuando el Consejo atacó, estaban listos para un escenario de guerra de asedio tradicional. La cuenta regresiva para el lanzamiento comenzó mientras los técnicos realizaban los ajustes finales al sistema de puntería. Kevin sentía que se le aceleraba el corazón al ver que años de trabajo teórico estaban a punto de someterse a la prueba definitiva. El arma representaba la mayor esperanza de supervivencia de la humanidad, pero tampoco había sido probada en condiciones reales de combate. Pero no vamos a seguir sus reglas, dijo el almirante Miller con satisfacción. Mientras esperan que nos agazapemos y esperemos su ataque, nosotros los atacaremos primero y con fuerza. El Consejo nunca se ha enfrentado a un enemigo dispuesto a quitarse los guantes desde el primer día. La varilla de tungsteno se lanzó casi sin sonido ni efecto visible.
Un momento estaba suspendida en la cámara de pruebas y al siguiente había desaparecido. Viajando a 6.000 metros por segundo, el proyectil alcanzaría su asteroide objetivo en menos de 6 horas. Sensores de largo alcance rastrearían su progreso y medirían los resultados del impacto. La coronel Hayes recibió una comunicación segura en su dispositivo de muñeca y su expresión se tornó seria. La presidenta ha aprobado el despliegue completo, anunció al equipo de investigación. Los 17 mundos coloniales comenzarán a recibir sus sistemas de armas en 2 semanas. También estaban instalando lanzadores de respaldo en bases ocultas de asteroides por todo el espacio humano. Kevin se dio cuenta de que estaban a punto de cruzar una línea infranqueable. Una vez que la humanidad lanzara su primera salva contra el Consejo, no habría posibilidad de negociación ni de resolución pacífica. Sería una guerra total contra un enemigo que nunca había perdido un conflicto importante. ¿Cuánto tardará el Consejo en darse cuenta de lo que estamos planeando?, preguntó Sara mientras monitoreaba la trayectoria de vuelo de los proyectiles de prueba. No lo harán, respondió Lisa con seguridad. Su recopilación de inteligencia se centra en la acumulación militar tradicional, como los movimientos de flotas y instalaciones defensivas. Buscan cosas que comprenden, como acorazados y estaciones espaciales. Nuestras plataformas de armas parecen instalaciones industriales comunes hasta el momento en que disparan. El impacto del asteroide ocurrió exactamente a tiempo con resultados devastadores. La varilla de tungsteno impactó con tal fuerza que vaporizó por completo un trozo de roca y metal del tamaño de una montaña. La liberación de energía fue visible desde la Tierra como un breve destello brillante contra la oscuridad del espacio. El almirante Miller sonrió por primera vez desde su llegada a las instalaciones. Damas y caballeros, acabamos de darle a la humanidad unas garras muy afiladas. El Consejo está a punto de descubrir que amenazar a nuestra especie fue el mayor error que jamás cometieron. En cuestión de horas, las instalaciones de fabricación en todo el espacio humano comenzaron a producir varillas de tungsteno y sistemas de lanzamiento. Las armas se instalarían rápida y silenciosamente mientras el Consejo continuaba su lento y deliberado avance hacia territorio humano. Para cuando los extraterrestres se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, ya sería demasiado tarde para detener la respuesta de la humanidad. Kevin miró las estrellas y se preguntó cómo se vería la galaxia después de que la humanidad anunciara su presencia con un trueno hipersónico. El Consejo había enviado una amenaza, pero la Tierra estaba a punto de responder en un idioma que todas las especies de la galaxia entenderían. El alto árbitro Belin se encontraba en la cámara de mando principal del Consejo, observando los informes que llegaban desde todo su imperio galáctico. La compostura, normalmente perfecta, del ser cristalino. Mostró pequeñas grietas cuando su ayudante, el pensador principal Sigmer, entregó la información. Otra actualización de estado devastadora. 37 instalaciones militares. Simplemente habían desaparecido de la existencia en el lapso de 12 minutos. Explícame cómo es posible, exigió Zequebelin mientras señalaba la pantalla holográfica que mostraba el espacio vacío, donde solían orbitar enormes plataformas de defensa. La estación Kepler estaba protegida por escudos de energía que podían detener una explosión de supernova. Los humanos la destruyeron con lo que parece ser una simple varilla de metal. La figura tentacular de Zekemura se retorcía nerviosamente mientras extraía análisis tácticos de los sitios de ataque. El estratega de piel azul había servido al Consejo durante más de 200 años, pero nada en su experiencia lo había preparado para esta situación. Ninguna especie en desarrollo había atacado con éxito los mundos centrales del Consejo. Los proyectiles parecen ser de aleación básica de tungsteno, viajando a aproximadamente el 12% de la velocidad de la luz, explicó Sigmo mientras señalaba los cráteres de impacto en varias instalaciones orbitales. La energía cinética por sí sola fue suficiente para penetrar nuestros sistemas defensivos. Pero, alto árbitro, la precisión es lo que más me preocupa. El ataque había sido quirúrgicamente preciso, de maneras que desafiaban toda explicación. Cada ataque alcanzó objetivos militares críticos, evitando cuidadosamente a la población civil. Las plantas de fabricación de armas fueron destruidas, mientras que las zonas residenciales cercanas permanecieron intactas. Los astilleros de reparación de la flota fueron arrasados, mientras que las estaciones comerciales adyacentes no sufrieron daño alguno. El almirante Dodd, Vesber, entró en la cámara de mando con despachos urgentes de los territorios exteriores. Sus rasgos insectoides estaban oscurecidos por lo que los humanos podrían reconocer como vergüenza. Como comandante militar supremo del Consejo, fue responsable del mayor fracaso de inteligencia en la historia galáctica. Alto árbitro,
Hemos confirmado impactos en instalaciones de 8 sistemas estelares diferentes, informó Lexa mientras sus antebrazos gesticulaban con impotencia. Los humanos, de alguna manera, coordinaron ataques simultáneos a través de distancias que deberían requerir meses de comunicación. Nuestras naves de mensajería más rápidas no podrían haber alcanzado esta precisión. Belin se apartó de la pantalla y comenzó a pasearse por la cámara de mando. Sus pies cristalinos resonaban contra el suelo pulido mientras intentaba procesar las implicaciones del primer movimiento de la humanidad. Durante 3000 años, el Consejo había mantenido el orden mediante tecnología superior y una fuerza abrumadora. Ninguna especie se había atrevido jamás a atacar primero. Muéstrame las colonias humanas de nuevo, ordenó Belin mientras se esforzaba por comprender cómo una civilización tan joven había desarrollado armas interestelares. ¿Qué nos dicen nuestras ondas de reconocimiento sobre sus capacidades militares? La pantalla cambió para mostrar imágenes de asentamientos humanos en 17 sistemas estelares diferentes. Nueva Shanghái brillaba con luces, mientras que las operaciones mineras en mundos distantes mostraban impresionantes, pero aparentemente tecnología convencional. Nada en el informe de inteligencia sugería la capacidad para ataques de precisión de largo alcance. Zachar manipuló los controles holográficos para resaltar instalaciones específicas en cada mundo humano. Nuestro análisis indica que las plataformas de lanzamiento del orbitador de alta potencia estaban camufladas como instalaciones industriales. Parecen ser impulsores de masa que utilizan aceleración magnética combinada con impulsores de antimateria para alcanzar la velocidad final. La revelación conmocionó a los miembros del Consejo reunidos. Las armas de antimateria eran consideradas peligrosas incluso por los estándares del Consejo. La mayoría de las civilizaciones requirieron siglos de cuidadoso desarrollo antes de que se les confiara dicha tecnología. Aparentemente, la humanidad la había dominado décadas después de abandonar su planeta natal. El capitán Dan Foster se agazapó tras una cresta de formaciones cristalinas en el mundo del Consejo, Serion. Prime observaba los patrones de respuesta del enemigo a través de sus binoculares mejorados. Su equipo de reconocimiento había aterrizado en el planeta 3 días antes del inicio del ataque humano. Su misión era recopilar información sobre la doctrina militar y las capacidades defensivas del Consejo. Los alienígenas están entrando en pánico, Lisa, susurró Don en su comunicador seguro mientras observaba a las fuerzas del Consejo desplegándose para responder a los ataques. Están retirando flotas de guarnición de sus tareas de patrullaje y concentrando todo alrededor de sus mundos centrales. Así no esperaban que comenzara la guerra. La teniente Lisa Warren monitoreaba las comunicaciones enemigas desde su posición cerca de una matriz de comunicaciones del Consejo. Su software de traducción trabajaba a destajo para decodificar los rápidos intercambios entre los comandantes alienígenas. El pánico en sus voces era inconfundible incluso a través de las barreras de las especies. Hablan de algo llamado protocolos de pacificación, informó Lisa mientras ajustaba su equipo para rastrear múltiples frecuencias. Parece que tienen procedimientos estándar para lidiar con especies rebeldes, pero ninguno de esos procedimientos contempla ser atacado primero. Toda la filosofía militar del Consejo se basaba en una escalada gradual y una respuesta abrumadora. Lanzaban ultimátums, seguidos de bloqueos y, finalmente, una acción militar decisiva. El sistema había funcionado a la perfección durante milenios porque les permitía desplegar la máxima fuerza contra enemigos que perdían tiempo preparando defensas estáticas. De vuelta en el Consejo, la cámara de mando recibía informes que empeoraban la situación. Los ataques humanos no solo habían destruido activos militares, sino que también habían cortado líneas de suministro y redes de comunicación críticas. 6 importantes astilleros de la flota estaban fuera de servicio y 12 instalaciones de fabricación de armas no eran más que cráteres radiactivos. Hola, árbitro. Los humanos parecen tener información detallada sobre nuestra infraestructura, informó el almirante Lexe con creciente alarma. Atacaron cuellos de botella e instalaciones críticas con precisión quirúrgica. Este nivel de planificación estratégica sugiere meses o años de preparación. Sigmar obtuvo evaluaciones de daños que pintaban un panorama sombrío de la capacidad del Consejo. Nuestra capacidad de respuesta inmediata se ha reducido en un 40%. Los humanos eliminaron nuestras bases de suministro avanzadas e instalaciones de reparación primarias. Cualquier acción de la flota operará sin apoyo logístico. Lo más inquietante del ataque humano fue el momento oportuno. Las principales flotas de batalla del Consejo estaban posicionadas cerca del espacio humano, preparándose para lo que suponían que sería una invasión convencional. Esas flotas estaban ahora varadas a años luz de casa,
con sus líneas de suministro cortadas y sus bases destruidas. Belin se dio cuenta de que la humanidad había vuelto la estrategia del Consejo en su contra. Mientras los alienígenas concentraban sus fuerzas para una campaña tradicional, los humanos habían atacado la infraestructura que las hacía posibles. Fue como cortar los hilos de un titiritero. ¿Cuál es el estado de nuestro almirante de la flota local?, preguntó Belin mientras contemplaba la posibilidad de retirar las fuerzas expedicionarias antes de que quedaran completamente aisladas. Vesber consultó sus despliegues tácticos con creciente preocupación. «Hola, árbitro. Nuestra flota de defensa local se redujo en un 60% en los ataques iniciales. Las naves restantes son adecuadas para la defensa del sistema, pero insuficientes para operaciones ofensivas. No podemos proteger nuestros mundos centrales y mantener la presión sobre el espacio humano simultáneamente». El Consejo se enfrentaba a una pesadilla estratégica que violaba todo lo que entendían sobre la guerra. Se suponía que las especies en desarrollo debían ser reactivas y defensivas. Construyeron muros y esperaron a que fuerzas superiores los abrumaran. No lanzaron ataques preventivos contra objetivos a cientos de años luz de distancia. «Retirad las flotas de expedición inmediatamente», ordenó Belin mientras aceptaba la realidad de la situación. «Necesitamos consolidar nuestras fuerzas restantes y reevaluar las capacidades humanas antes de seguir adelante». Pero incluso mientras se daban las órdenes, Belin sabía que podría ser demasiado tarde. Los humanos habían demostrado la capacidad de atacar cualquier lugar del espacio del Consejo con una mínima advertencia. Retirar las flotas tomaría semanas, durante las cuales la humanidad podría lanzar ataques adicionales contra objetivos cada vez más vulnerables. Por primera vez en 3000 años, el Consejo Galáctico se enfrentó a un enemigo que se negaba a seguir las reglas establecidas. El Cristal y el Alto Árbitro observaron las pantallas tácticas y se preguntaron si su civilización estaba a punto de aprender lo que se sentía estar en el bando perdedor de una guerra interestelar. El cálido maestro Talin se encontraba en el puente de su nave insignia, observando la armada más grande de la historia galáctica. Extendidas por la oscuridad del espacio, 12.000 naves de guerra de todas las especies miembros del Consejo formaban un muro de metal y energía que se extendía por millones de kilómetros. El veterano comandante había liderado 17 campañas de pacificación exitosas contra mundos rebeldes, y esta fuerza representaba más potencia de fuego que todas ellas juntas. «Amigo mío, estamos recibiendo órdenes de retirada del Alto Consejo». Su oficial de comunicaciones informó con confusión evidente en su voz. El ser arácnido manipulaba sus controles con una precisión nerviosa que resultaba contradictoria. Los mensajes fluían del espacio del Consejo. Tulbin giró su enorme cabeza de reptil hacia el oficial con creciente irritación. Su piel llena de cicatrices mostraba las marcas de incontables batallas, y sus ojos amarillos habían presenciado la destrucción de civilizaciones enteras. Ningún enemigo había obligado jamás al Consejo a retirar una flota de expedición antes de alcanzar el objetivo. «Explique estas órdenes, comandante», exigió Silks Tulbin mientras revisaba las pantallas tácticas que mostraban la posición de su flota. Aún estaban a 3 semanas del espacio humano y en la posición perfecta para comenzar la destrucción sistemática de todas las colonias humanas. Las patas de Silkra S8 chasquearon contra el revestimiento de la cubierta mientras transmitía los datos sin procesar del maestro de armas de guerra de los mundos centrales del Consejo. «Los humanos han lanzado ataques contra nuestros sistemas. Múltiples instalaciones han sido destruidas y las líneas de suministro están comprometidas. El Alto Árbitro Belin ordena el regreso inmediato para defender el espacio del Consejo». El maestro de armas de guerra sintió algo que nunca había experimentado en 2 siglos de servicio militar. Confusión. Las especies en desarrollo no atacaban los mundos del Consejo. Fortificaban sus posiciones y esperaban a que fuerzas superiores las abrumaran. La situación táctica carecía de sentido según todo lo que entendía sobre guerra. Mientras tanto, en la Tierra, la doctora Jennifer Walsh se encontraba en el centro de mando ampliado del proyecto Thunderbolt, observando cómo la humanidad se preparaba para demostrar que su primer ataque había sido solo una advertencia. Las plataformas orbitales que rodeaban la Tierra estaban repletas de nuevas armas que hacían que el proyecto Lixeer pareciera primitivo en comparación. «¿Cuántos objetivos hemos identificado?», preguntó Jennifer, el coronel Nick Brown, mientras estudiaba la enorme pantalla holográfica que mostraba las posiciones de la flota del Consejo en toda la galaxia. El expiloto de la Fuerza Aérea había sido ascendido para coordinar la mayor operación militar de la historia de la humanidad. Jennifer manipuló los controles tácticos para destacar instalaciones clave en 12 mundos del Consejo diferentes. «Hemos confirmado la ubicación de 647 objetivos de alto valor visual». Nick,
Las principales instalaciones de fabricación de armas, los astilleros de construcción de la flota y las estructuras del Comando Central se encuentran dentro del alcance de nuestros nuevos sistemas de lanzamiento. El proyecto Thunderbolt representó la siguiente evolución de la tecnología de armas cinéticas humanas. En lugar del 12% de la velocidad de la luz, los nuevos proyectiles viajaban al 30% de la velocidad de la luz. Y lo que es más importante, podían lanzarse simultáneamente desde todos los asentamientos humanos en un ataque coordinado que llegaría a objetivos en toda la galaxia con pocas horas de diferencia. La almirante Labra Davis entró en el centro de mando con informes de inteligencia actualizados de los equipos de reconocimiento que operan en las profundidades del territorio del Consejo. Su rostro curtido mostraba la tensión de comandar una guerra contra un enemigo que superaba en número a la humanidad por millones a uno. Las flotas del Consejo están empezando a retirarse de sus posiciones avanzadas, informó Lavar al unirse a la sesión de planificación. Nuestro primer ataque logró exactamente lo que esperábamos. Se están retirando para defender sus mundos centrales, lo que significa que su ataque a nuestras colonias se retrasa o cancela. La brillantez estratégica del enfoque de la humanidad se hacía evidente para todos los involucrados en la operación. Mientras el Consejo reunía flotas masivas para la guerra tradicional, los humanos habían estado atacando la infraestructura que las hacía posibles. Las bases de suministro, los astilleros de reparación y las redes de comunicación eran mucho más valiosas que las naves de guerra individuales. Jennifer sacó escaneos detallados de las capacidades industriales del Consejo que mostraban el impacto devastador del primer ataque humano. Su capacidad de fabricación se ha reducido en más del 50% en sectores críticos. Incluso si quisieran construir equipo de reemplazo, les llevaría años restablecer la producción completa. El coronel Brown asintió con satisfacción mientras revisaba los cronogramas de despliegue para la segunda oleada. Todos los mundos humanos están listos para un lanzamiento simultáneo. Tenemos más de 3.000 proyectiles dirigidos a la infraestructura del Consejo con sistemas de respaldo listos para ataques de seguimiento inmediatos. El Consejo había cometido un error fundamental en su comprensión de naturaleza humana. Asumieron que una especie joven respondería a las amenazas con miedo y preparativos defensivos. En cambio, la humanidad había optado por escalar más allá de lo que los alienígenas pudieran imaginar a bordo de su nave insignia. El maestro de guerra Talvin recibía mensajes cada vez más desesperados del liderazgo del Consejo. Las órdenes de retirada eran acompañados de informes de daños que pintaban un panorama de destrucción sin precedentes en sus territorios centrales. Señor Amo, la situación es peor de lo que se informó inicialmente. El comandante Silkra anunció la llegada de nueva información de inteligencia de los mundos de origen. Los humanos, de alguna manera, han atacado nuestra infraestructura de suministro con precisión quirúrgica. Nuestras flotas de vanguardia no podrán mantener las operaciones sin un reabastecimiento inmediato. Talvin estudió la situación táctica con creciente alarma. Su enorme armada estaba perfectamente posicionada para destruir la civilización humana, pero también se encontraban a cientos de años luz de su base de suministro más cercana. Los humanos habían cortado su cadena logística antes de que el Consejo siquiera se diera cuenta de que estaban siendo atacados. ¿Cuánto tiempo puede operar la flota sin reabastecimiento?, preguntó el señor de guerra a su coordinador de logística, quien inmediatamente comenzó a calcular las tasas de consumo y las reservas disponibles. El señor Amo respondió que, con el estado de alerta actual, serían aproximadamente 6 semanas. Si participamos en operaciones de combate activas, ese plazo se reduce a menos de 3 semanas. Las implicaciones eran asombrosas. La fuerza militar más poderosa del Consejo estaba prácticamente varada en el espacio vacío, sin posibilidad de mantener operaciones prolongadas. Peor aún, los humanos habían demostrado la capacidad de atacar objetivos del Consejo a voluntad mientras sus mundos permanecían. Protegido por sistemas defensivos desconocidos, Tulvin tomó la decisión que lo atormentaría por el resto de su carrera militar. Todas las naves se preparaban para el regreso inmediato al espacio del Consejo. Aceleración máxima en todas las naves. Mientras la enorme armada comenzaba su largo viaje a casa, el maestro de guerra recibió una transmisión prioritaria que le heló la sangre. Los humanos estaban lanzando su segunda oleada de ataques, y esta vez la escala superaba cualquier cosa imaginada. En la Tierra, la cuenta regresiva llegó a 0, y todos los asentamientos humanos, desde Mercurio hasta las colonias exteriores, dispararon simultáneamente. 3.000 barras de tungsteno aceleraron al 30% de la velocidad de la luz y comenzaron su viaje a través de la galaxia. A diferencia de los ataques quirúrgicos de la primera oleada, estos proyectiles apuntaban a todas las principales instalaciones del Consejo en un radio de 50 años luz.
Jennifer observó cómo los indicadores de lanzamiento se volvían verdes en la pantalla táctica mientras la respuesta de la humanidad se precipitaba al espacio. Todos los proyectiles estaban fuera. El tiempo de la Coronel para alcanzar el objetivo oscilaba entre 6 horas y 3 días, dependiendo de la distancia. La almirante Davis sonrió sombríamente mientras calculaba el impacto que esto tendría en las capacidades del Consejo. Para cuando sus flotas de retirada lleguen a casa, no quedará mucho que defender. No solo estamos atacando sus fuerzas militares. Estamos desmantelando toda su civilización. El Consejo había amenazado a la humanidad esperando su misión o preparativos defensivos desesperados. En cambio, habían desencadenado una respuesta que transformaría el equilibrio de poder en la galaxia. La armada masiva del maestro térmico Tulbin se dirigía a casa a toda velocidad para defender mundos que podrían estar ya en ruinas para cuando llegaran. El coronel Brown obtuvo datos de sensores de largo alcance que mostraban los movimientos de la flota del Consejo por todo su territorio. Están retirando todo para defender sus sistemas centrales. Flotas de patrulla, guardias fronterizos e incluso escuadrones de entrenamiento están siendo retirados. Los hemos desequilibrado por completo. La segunda oleada de ataques humanos llegaría como mazazos a lo largo y ancho del espacio del Consejo. Los centros de fabricación quedarían reducidos a escombros, mientras que las estructuras de mando simplemente dejarían de existir. Los alienígenas estaban a punto de descubrir que amenazar a la Tierra tenía consecuencias que nunca imaginaron. El alto árbitro Belin flotaba en una cápsula de escape entre los restos de lo que una vez fue la estación espacial más poderosa del territorio del Consejo. La perfecta compostura de los seres cristalinos finalmente se había desmoronado por completo a medida que continuaban llegando informes de todo su antiguo imperio. El 60% de su infraestructura militar había sido destruida en la segunda. Una oleada humana y flotas de refugiados dispersas solicitaban asilo en sistemas neutrales. El panel de comunicaciones de su pequeña nave cobró vida con una transmisión entrante. Desde la Tierra, la presidenta Lisa Carter apareció en la pequeña pantalla, con un aspecto notablemente tranquilo para alguien que acababa de declarar la guerra a la civilización galáctica más antigua. Su voz no transmitía ningún atisbo de triunfo ni venganza al dirigirse al antiguo amo del espacio conocido. «Hola, árbitro Belin, soy el presidente Carter del Gobierno de la Tierra Unida. Creo que debemos discutir los términos para poner fin a este conflicto antes de que se pierdan más vidas en ambos bandos». Belin miró fijamente al líder humano, intentando asimilar cómo la situación se había revertido tan completamente. 3 meses atrás, el Consejo había dado un ultimátum, esperando una rendición inmediata. Ahora los humanos ofrecían negociaciones de paz desde una posición de fuerza abrumadora. El presidente Carter Belin respondió con toda la dignidad que pudo mientras flotaba entre los escombros. El Consejo acepta su oferta de negociaciones. Estamos dispuestos a reconocer la soberanía territorial humana. Afirma y promete no interferir en sus esfuerzos de expansión. Carter negó lentamente con la cabeza mientras se inclinaba hacia adelante en su silla. Alto árbitro, esos términos ya no son suficientes. Su consejo amenazó con destruir la civilización humana por el delito de expandirse demasiado rápido. No podemos permitir que una organización así siga amenazando a otras especies en el futuro. Las implicaciones de sus palabras conmocionaron a lo que quedaba del liderazgo del Consejo. Los humanos no buscaban un tratado de paz que restaurara el antiguo orden. Exigían la transformación completa de las estructuras de gobierno galáctico que habían existido durante miles de años en el mundo colonial humano de Nueva Vancouver. El capitán Steve Wright supervisó la carga de suministros médicos y equipo de construcción en naves de transporte. Su misión diplomática visitaría docenas de especies que habían estado bajo el gobierno del Consejo durante siglos. El mensaje que portaba lo cambiaría todo para las civilizaciones que habían olvidado el significado de la libertad. Capitán, la delegación alariana solicita protección inmediata de las fuerzas de represalia del Consejo, informó su oficial de comunicaciones al recibir otra transmisión desesperada de antiguos súbditos del Consejo. Declararon su independencia hace 6 horas y su ejército es principalmente ceremonial. Steve asintió mientras revisaba la creciente lista de especies que solicitaban asistencia humana. La destrucción del poder militar del Consejo había creado un vacío que civilizaciones más pequeñas ansiaban llenar. Tras generaciones de opresión, finalmente vieron la oportunidad de gobernarse a sí mismos sin supervisión alienígena. Díganles a los altarianos que las naves de patrulla humana llegarán a su sistema en 48 horas, respondió Steve mientras coordinaba misiones de protección en múltiples sistemas estelares. Les ayudará a establecer posiciones defensivas hasta que puedan organizar sus propias fuerzas de seguridad. La DRA
Christine Moore trabajaba frenéticamente en su laboratorio de xenobiología, estudiando muestras genéticas y datos culturales de 17 especies alienígenas diferentes. Como principal experta de la humanidad en civilizaciones galácticas, tenía la responsabilidad de garantizar que el nuevo orden beneficiara a todos. En lugar de simplemente reemplazar una forma de opresión por otra, los supervivientes ceprianos solicitan permiso para reasentarse en el sistema Kepler. Christine reportó al almirante Paul Evans, quien coordinaba las operaciones de asistencia a los refugiados. Su mundo natal fue cristalizado por el Consejo hace 50 años, y han vivido en el exilio desde entonces. Paul estudió las propuestas de reasentamiento que cubrían su escritorio como un rompecabezas complejo. De acuerdo, Christine. El sistema Kepler tiene muchos mundos habitables y los colonos humanos locales se han ofrecido como voluntarios para ayudar en el proceso de integración. La transformación que estaba ocurriendo en la galaxia no tenía precedentes en la historia registrada. Especies que habían sido enemigas bajo el gobierno del Consejo trabajaban juntas para construir algo completamente nuevo. El miedo y la sospecha que habían definido la política galáctica durante milenios estaban siendo reemplazados por la cooperación y la asistencia mutua. Pero el presidente Carter se encontraba ante los representantes reunidos de 43 especies diferentes en lo que una vez fue la principal sala de reuniones del Consejo. El gran salón había resultado dañado en los ataques humanos, pero seguía siendo el centro simbólico del gobierno galáctico. Hoy, presenciaría el nacimiento de una forma completamente nueva de cooperación interestelar. Compañeros seres sensibles, nos reunimos aquí no para restaurar el antiguo orden, sino para crear algo mejor, anunció Carter mientras sus palabras eran traducidas a docenas de idiomas. La Federación Galáctica operará bajo los principios de consentimiento e igualdad, en lugar de dominación y miedo. Las antiguas especies del Consejo se sentaron en las últimas filas, con aspecto incómodo, mientras sus antiguos súbditos ocupaban puestos prominentes en la nueva asamblea. Las especies clasificadas como primitivas o en desarrollo ahora tenían el mismo voto para determinar el futuro de la civilización galáctica. Hola, el árbitro Belin observaba los procedimientos desde su posición entre los delegados generales. Su título ya no significaba nada, y su gente era solo una voz entre muchas. El ser cristalino luchaba por comprender cómo los humanos habían logrado en meses lo que el Consejo consideraba imposible, la cooperación voluntaria entre especies radicalmente diferentes. El almirante Evans entró en la cámara con el borrador final de la Carta de la Federación. El documento representaba semanas de negociaciones entre especies a las que nunca se les había permitido comunicarse libremente bajo las reglas del Consejo. Cada artículo había sido debatido y aprobado por representantes que realmente vivían bajo las leyes que estaban creando. El artículo 1 de la Carta de la Federación Galáctica establece que todas las especies sensibles tienen el derecho inherente a la autodeterminación. El almirante Evans leyó mientras la asamblea escuchaba en respetuoso silencio. Ninguna especie será obligada a aceptar el gobierno o la supervisión de otra sin su consentimiento explícito. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Los Ans usaban su victoria militar para establecer principios que limitaban voluntariamente su propio poder. Otras especies esperaban que la Tierra simplemente reemplazara al Consejo como los nuevos señores galácticos. En cambio, la humanidad estaba creando un sistema donde incluso ellos podrían ser superados en votos si violaban los principios de la Federación. El capitán Wright llegó con representantes de los mundos liberados que habían estado bajo la ocupación del Consejo durante generaciones. La alegría en sus rostros era visible a pesar de las diferencias biológicas entre las especies. Por primera vez en la historia de su civilización, tendrían voz en los asuntos galácticos. La carta es aprobada por unanimidad, anunció el presidente Carter al contabilizarse la votación final. Por la presente, se establece la Federación Galáctica con su capital en el mundo neutral de Haven, en el sistema Centauri. Belin levantó el cristal que tenía en la mano para solicitar permiso para hablar. La cámara guardó silencio mientras el antiguo árbitro superior se ponía de pie para dirigirse a la asamblea que había reemplazado a su imperio. En nombre de la antigua especie del Consejo, deseo disculparme formalmente por 3000 años de opresión, dijo con genuina humildad. Creemos que nuestro camino era el único hacia la paz galáctica. Los humanos nos han demostrado que la verdadera paz solo puede existir cuando todos los seres son libres de elegir su propio destino. El presidente Carter asintió respetuosamente al líder alienígena. Alto árbitro, el conocimiento y la experiencia de su especie serán valiosos recursos para la Federación. Esperamos que nos ayude a construir algo mejor que lo anterior. La escena final mostró antiguos enemigos trabajando codo con codo para establecer rutas comerciales y redes de comunicación que sirvieran a todas las especies por igual.
Las armas hipersónicas que habían anunciado la llegada de la humanidad a la política galáctica estaban siendo retiradas y reemplazadas por la exploración. Naves y naves de socorro. El almirante Evans se encontraba en la plataforma de observación de la nave espacial más nueva de la humanidad, contemplando una galaxia transformada. La amenaza del Consejo había sido respondida con una fuerza abrumadora. Pero la mayor victoria de la humanidad no fue la destrucción de sus enemigos. Fue la creación de una civilización donde tales amenazas nunca volverían a ser necesarias. Al final, la Tierra respondió al ultimátum del Consejo con algo más que proyectiles hipersónicos. Respondieron con una visión de democracia galáctica que convirtió a antiguos esclavos en socios iguales y transformó la naturaleza misma de la civilización interestelar.